placer saludarlos, bienvenidos a mi canal, soy Sulver Marín y estoy muy contenta porque en el día de hoy, como siempre, vamos a hablar de buenas noticias y para hablar de esas buenas noticias vamos a conocer en detalle un poco más la historia de uno de los museos más emblemáticos de nuestra región, el Museo del Oro. Es un placer saludar y recibir en mi canal a Ana María González. Ella es antropóloga, forma parte del equipo de divulgación del Museo del Oro, además es coordinadora de educación de esta institución. Ana María, un placer saludarte, ¿cómo estás? Lo mismo, un placer saludarlos, estoy muy bien, gracias a Dios y pues un saludo para todos y un gusto estar aquí contigo. Qué bueno tener la oportunidad de conversar contigo para conocer un poquito. Hay mucha historia, me encanta que además tú seas antropóloga porque la historia de toda nuestra Latinoamérica está muy ligada al oro y me llama mucho la atención cómo se creó este museo, por qué se crea un museo del oro en Colombia. Pues digamos que no fue planeado, esa es una historia muy bonita y es que en 1939 se halla en un lugar en Antioquia el famosísimo Poporo Quimbaya, que seguramente todos ustedes han visto y reconocen. Ese objeto que parece en su momento, todo el mundo se dio cuenta que era un objeto excepcional y para protegerlo de ser fundido o de ser vendido en el exterior, el Ministerio de Educación de ese entonces le pide al Banco de la República que por favor adquiera ese fabuloso objeto para protegerlo, para cuidarlo. El banco entonces adquiere, como el Banco de la República es por naturaleza propia, el que tiene, digamos, la necesidad de comprar el oro y para tenerlo, digamos que se pensó en ese momento que era la institución más adecuada para comprar este objeto. Entonces el banco accede y en ese momento se adquiere el famoso Poporo Quimbaya, que no entra a ser parte de una colección, ni siquiera se pensaba que fuera a haber un museo alrededor de este tema, pero poco a poco el banco y sus dirigentes se dan cuenta que hay objetos maravillosos que se están perdiendo y se ponen la tarea de adquirir y de comprarle en ese entonces, pues a los buscadores de tesoros, a los vaqueros, esos objetos. En ese momento eso era legal y no había problema. Y el banco lo hacía, por supuesto, con el interés de que estos objetos no se perdieran y no tuvieran finales tristes como muchos de otros objetos que terminaron fundidos en España o vendidos a coleccionistas privados. Entonces, poco a poco, esta colección se va agrandando hasta que ya en 1944 el banco tiene una colección de más de 5.000 piezas y decide abrir un museo que se llamó pues, el Museo del Oro. Y ahí empieza esta larga historia. Hoy en día el Museo del Oro cuenta con una colección de alrededor de 54.000 objetos, de los cuales 34.000 más o menos son de oro, de prehispánico, digamos, y eso nos convierte en el museo de arqueología con oro prehispánico más grande del mundo. Vamos a detenernos ahí, Ana María, Dale. porque es bien interesante cómo nace el museo, porque uno de los grandes valores que tienen los museos en el mundo es eso, preservar dependiendo de las características de ese museo, en este caso, una parte muy importante porque era nuestra historia, ¿no? Como, y tú lo comentabas, como muchas de esas piezas en el ir y venir de buscando ese famoso dorado en la época precolombina, llevaron muchas piezas importantísimas que cuentan parte de nuestra historia. Tú hablabas de la colección se fue armando poquito a poco y hay una cantidad increíble de piezas de oro que hay en ese museo. ¿Cómo fue la catalogación y todo el proceso para poder decir, bueno, esta va a ser formar parte de la colección permanente, esto va para bóveda, esto sí lo vamos a mostrar? ¿Hay algo que, cómo está distribuida esa colección permanente? Bueno, lo primero, lo más importante es decir que el Museo del Oro de Bogotá no es el único, ¿no? Nosotros somos 6 museos, o sea, con el Museo del Oro, 7 museos del oro en Colombia. El Museo del Oro en Bogotá, pero 6 museos regionales
en diferentes ciudades, en Cartagena, en Santa Marta, en Armenia, en Cali, Pasto y Leticia. Entonces, en cada uno de estos museos hay pues parte, por supuesto, de la colección de esas regiones, ¿vale? Además, tenemos unas exposiciones itinerantes, que son exposiciones que viajan por el mundo, porque algo que es importantísimo no solamente es que nosotros reconozcamos nuestro patrimonio y nos llenemos de orgullo con él, sino que el mundo también lo conozca, ¿no? Y entonces eso es también una de las más importantes labores que tiene el Museo del Oro, y es hacer, ver y hacer reconocer este patrimonio de los colombianos en el mundo. Y por eso parte esencial de nuestro trabajo es llevar exposiciones internacionales a todos los continentes. Además de eso, el museo, por supuesto, tiene una colección permanente, que es, digamos, una colección que no se mueve demasiado, que está siempre exhibida, que en su mayoría pues hace parte de un guión, ¿no? Que está escrito para poder contar esta Colombia prehispánica. Pero además, anualmente, el museo también produce exposiciones temporales. Esas exposiciones temporales están dedicadas a una temática muy específica. Y entonces en ese momento se sacan otros objetos que están, por ejemplo, en las bóvedas o en el registro y se exhiben, ¿verdad? Entonces tenemos muchos mecanismos para que la exposición y los objetos estén variando y se conozca la colección completa. Por supuesto, hay objetos dentro de la colección que por su deterioro o por su delicadeza es mejor no exponerlos ni a la luz, ni al aire, ni a la polución, entonces se mantienen mucho más restringidos al acceso a estas exposiciones ni temporales ni permanentes. Con todo lo delicado que debe ser todo el montaje museográfico de cada una de esas exposiciones, porque son piezas irrepetibles, irreparables y que forman parte de la historia de toda nuestra región. Todo esto es maravilloso. Tú hablabas del intercambio de todos los museos que hay dentro de Colombia en cuanto al tema del Museo del Oro, todos bajo la tutela del Banco de la República, que además aprovecho para agradecer a todo el equipo de comunicaciones que logró que pudiera conversar contigo en el día de hoy. Llega la pandemia. Ustedes hacen una cantidad increíble de actividades, de intercambios, de rutas por el mundo, y llega la pandemia. ¿Cómo enfrentar desde el Museo del Oro y específicamente desde tu área también todo lo que ha ocurrido en el cambio de paradigmas dentro de las instituciones culturales con esta realidad que no es nueva, sino que ya nos tocó quedarnos con esta realidad por mucho tiempo, lamentablemente? Sí, sí, pues fue un golpe fuerte, digamos, nadie lo esperaba y pues nosotros no estábamos preparados para recibir de un día para otro el cierre de nuestros espacios. Para nosotros la colección es lo más importante, es nuestra vida, y de un momento a otro tuvimos que cerrar los espacios del museo y distanciarnos de la colección y trabajar desde casa y hacer todo desde la virtualidad. Digamos que ahí hay como todas las crisis, esta fue una crisis que nos trajo muchos aprendizajes y de la que hemos sacado mucho provecho. Digamos, en primer lugar, lo que yo rescato con mayor alegría es que esta pandemia nos abrió un espacio muy grande en las redes sociales, un espacio que no teníamos tan explorado, con un público absolutamente maravilloso que estaba además muy ansioso y digamos que con muchas necesidades de acercarse a nuestra colección. Éramos un museo que estaba muy pendiente del público físico, de las personas que nos visitaban, y habíamos desperdiciado un poco la oportunidad de ver al público virtual o digital. Entonces, en esta pandemia ese ha sido un gran descubrimiento, hemos crecido mucho desde la virtualidad, hemos aprendido mucho, hemos creado una comunidad muy grande que ha crecido, pero enormemente en este año largo de pandemia y que sigue creciendo y que por ahora es nuestra prioridad y que no dejará de serlo, digamos así. El museo ya esté abriendo sus puertas y tengamos visitas con un aforo limitado, pero ya tenemos las puertas abiertas. Y aunque tenemos un público presencial al que le ponemos mucha atención, nuestro público virtual se ha convertido en un salvavidas
y en una motivación también para hacer más cosas, para crear nuevos espacios, nuevos formatos de producción de contenido, de divulgación del contenido, y eso pues ha sido maravilloso y ha sido un reto, pero ha sido un reto pues delicioso de cumplir. Algo que me encanta y me encantaría resaltar es, si usted se suscribe a los boletines del Banco de la República, va a recibir una cantidad increíble de charlas, de talleres, de lectura en voz alta, de muchísimas actividades maravillosas que incluso yo desde Chile he hecho varias y sé que muchos públicos de todo el mundo están pendientes de todo lo que tiene que ver con la virtualidad de los centros culturales. Ustedes además durante este periodo tan convulso también han promocionado muy bien su app, su aplicación, para que podamos disfrutar de ese museo. Cuéntanos de lo que ha significado para la divulgación del museo esta aplicación. Pues mira, te cuento que la app no surgió con la pandemia, o sea, no surgió como una idea de la pandemia. La app ya venía construyéndose desde hacía unos 8 meses antes y la verdad es que cuando la tuvimos lista fue justo en la mitad de la pandemia y fue, digamos, una suerte muy grande tenerla y para nosotros, pues, obviamente ha sido una herramienta importantísima. Porque algo que ha tenido la pandemia, además de los cierres de los espacios, es que el turismo pues ha decaído mucho. Entonces, Bogotá, que había sido, digamos, venía siendo uno de los lugares favoritos de visitas de extranjeros, sobre todo teníamos una cantidad de público brasilero, por ejemplo, nos visitaban mucho de Brasil, mucho de Argentina, mucho de Europa, pues vimos esto como pues una decaída gigante, ¿no? Entonces, la app lo que ha resuelto de alguna manera es a esas personas que en todo caso quisieran visitar el Museo del Oro y por temas de pandemia o de cualquier otro índole, pues han podido acercarse porque la app contiene el recorrido por las salas de exposición permanente, pero en 5 idiomas distintos, incluida la lengua de señas colombiana, que esa es una de nuestras grandes, digamos, metas y propósitos desde hace muchos años, pero tú mismo ahorita lo decías, el Banco de la República produce contenidos, digamos, diversos, a un ritmo descomunal. O sea, nosotros mismos nos damos cuenta que hacemos 1000 conferencias al mes, entonces, ¿a qué horas vamos a divulgar todo esto? Pero pues ese es el ritmo al que trabaja un área cultural tan gigante como la del Banco de la República, porque como te digo, no solamente somos 7 museos del oro, sino que somos 28 sedes culturales en todo el país. Entonces, con estas 28 sucursales en todo el país, pues la producción es enorme y tenemos esa creación de contenido maravilloso. Y algo que es fundamental es que es un contenido diverso, es un contenido incluyente, y por eso mismo dentro de esta app se incluye la lengua de señas como un recorrido aparte, además porque algo que hemos aprendido es que la lengua de señas normalmente se trabaja como acompañante de una lengua principal, ¿no? Del español, por ejemplo. Entonces estamos hablando en español y abajo viene un recuadro donde está alguien haciendo digamos, la interpretación. Para nosotros era fundamental que fuera una lengua tratada como una lengua como tal, aparte, ¿no? Entonces le hicimos todo un tratamiento, digamos, distinto, con la intención también de honrar y de resaltar la importancia de la lengua de señas como un idioma, y ha resultado pues muy exitoso y pues estamos muy orgullosos, la verdad, de eso. Y ha sido, pues, por supuesto, salió en el momento que era, aunque tampoco lo planeamos así. Me parece maravilloso y me encanta resaltar esto. Incluso dentro de mi canal tengo varios contenidos en relación a lo que tiene que ver con la lengua de señas y darle ese papel importante. Y te cuento, Ana María, que por varios con los que he podido entrevistar, tú dices que es la lengua de señas colombiana, pero estoy segura que si personas en Chile, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica ingresan a la app y ingresan a la sección de lengua de señas,
y son personas sordas, van a entender mucho y van a poder comprender porque ellos tienen una visión tan maravillosa y se fijan tanto en los detalles que sin duda van a entender el lenguaje de señas, que para que seamos verdaderamente inclusivos y equitativos tenemos que empezar por eso, por darles el lugar que merecen como idioma. Me encanta que el Museo del Oro y el Banco de la República lo tomen así. Incluso ustedes hacen actividades, digo ustedes, todo lo que tiene que ver con el Banco de la República, donde incluyen mucho el tema de la lengua de señas. Dentro de esas actividades, tú que estás en el área educativa, Ana María, ¿cuáles han sido esas actividades que tú dices nos han resultado buenísimas durante esta época de virtualidad en el área educativa del Museo del Oro? Pues algo que hemos querido hacer y que ha sido una, digamos, una misión muy importante es acompañar a los maestros. Algo que ha sido, digamos, muy fuerte en la pandemia ha sido pues el encierro de los niños y la virtualidad para ellos. Y para los maestros fue muy complejo también, muchos de ellos no eran, digamos, nativos digitales y ha sido pues un proceso de aprendizaje. Entonces, desde mi área de educación, mi propósito fue siempre tratar de acompañar a los maestros y ayudarlos a tener actividades maravillosas en el mundo virtual. Entonces, creamos un portafolio de recorridos virtuales y de talleres a los que hemos invitado a los maestros y de manera gratuita, pues por supuesto ponemos este servicio a su disposición. Entonces, un animador, nosotros llamamos animadores a los mediadores del museo, y ellos entonces asisten al aula de clase virtual y hacen un recorrido virtual por las salas alrededor de una temática específica. O bien hacen un taller. Esta ha sido una de las actividades y de los, digamos, eventos de los que nos sentimos pues muy orgullosos porque sin duda los niños han tenido experiencias significativas en estos procesos, algo que no siempre es fácil cuando uno está pegado a una pantalla y lograr que se transforme algo en la forma de ver es complejo. Y lograr, digamos, sentirse en comunidad y lograr poder como construir e hilar una conversación entre todos, ¿no? Eso ha sido lo más difícil, pero estas actividades lo logran y de hecho, para nosotros, aunque la pandemia eventualmente un día pase y logremos volver a la vida física, para nosotros estas actividades virtuales tienen que continuar y nosotros ahora lo llamamos la vida híbrida, ¿no? Las actividades híbridas. Estamos aquí y allá en el mundo virtual y en el mundo físico. Y esto pues es una prioridad para el banco, para el área cultural, continuar con esta modalidad híbrida. Sin duda, esa va a ser, o esa va a ser lo que va a preponderar dentro de lo que falta de 2021 y lo que vendrá para el 2022. Asistí hace pocos días a una charla con la directora general del Teatro Colón en Argentina y ella decía lo mismo. El formato híbrido tiene que quedarse porque hemos descubierto cómo públicos de todo el mundo, incluso de diferentes zonas del país, que no tenían acceso a esas actividades culturales por el tema de distancia. De pronto alguien que quiera ir a alguna actividad en Bogotá, pero viva en Barranquilla, no se le hace tan sencillo y poder participar me parece fabuloso. ¿Cuáles son esos planes, Ana María, para el segundo semestre del 2021 y en todo lo que vamos desarrollando en el Museo del Oro para este año, para los próximos planes? ¿En qué están trabajando? Bueno, estamos trabajando en muchas cosas. En realidad, el museo está renovando dos museos regionales. Por un lado, el museo en Armenia y el museo en Cartagena, el Museo del Oro Zenú y el Museo del Oro Quimbaya. Este es un proyecto, digamos, un poco más a largo plazo. Hasta 2022, pues podremos ver ya resultados de estos nuevos museos regionales. Y pues sin duda, lo que tú dices, mantener nuestra modalidad híbrida, pero sí hay un interés muy grande y muy importante en que nuestros espacios empiecen a ser lugares de confianza, lugares donde nos volvemos a encontrar, lugares donde pasan cosas. En este momento, como te decía, el museo está abierto con un aforo limitado, pero siempre ha sido nuestra intención que el museo sea un lugar de puertas abiertas para recibir, para encontrarnos, para poder
también ser un foro de conversación sobre lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, en nuestro país, y para eso necesitamos la presencialidad. Entonces, la presencialidad es fundamental y nuestra intención en este segundo semestre es poder abrir un poco más cada vez, poder ser un poquito más, digamos, presenciales, sin dejar, por supuesto, nuestro gran camino avanzado en la virtualidad. Maravilloso, siempre me ha encantado ese concepto cuando se habla de los museos, son un lugar de encuentro, donde se pueda conversar, donde nos podamos encontrar y dejar de lado las diferencias para llegar a abrazarnos entre todos. Ana María, ya estamos a punto de terminar, pero ¿qué no nos deberíamos perder al visitar el Museo del Oro? ¿Qué es eso que tú dices? Ustedes no pueden ir al Museo del Oro y dejar de ver qué cosa. Es tan difícil para mí, yo es que tengo piezas favoritas. Yo realmente creo que la visita al Museo del Oro, lo que uno no se puede perder, o digamos, más allá de perderse en los objetos que están ahí exhibidos, yo siento que es más una experiencia de pensar en las personas que estuvieron ahí detrás de esos objetos, ¿no? O sea, no perdernos de vista, que pasa mucho con un museo donde el tema principal es el oro, donde la gente pierde un poquito la perspectiva y se engolosina un poco en el tema del oro y de cómo brilla y de cuánto costará y de cuántos quilates tiene, ¿verdad? Y digamos, cuántos tesoros, ¿no? Más allá de eso, que realmente es muy secundario en lo que el Museo del Oro exhibe, hay que centrarse y hay que enfocarse en las personas que hicieron esos objetos, ¿no? En el momento histórico en el que eso se hizo, en las técnicas que utilizaron y en el simbolismo que le pusieron a cada uno de esos objetos. Y lo que tú decías hace un momento, son objetos cada uno de ellos irreemplazable, invaluable, no tienen precio, porque son tan absolutamente increíbles que nada de eso tiene valor. No se puede comprar, no se puede vender, por supuesto. Y el valor está en eso, en la historia que nos cuenta, en cómo representan a esas personas del pasado de Colombia, que fueron absolutamente increíbles y que por digamos, una mala costumbre que tenemos de pensar que el pasado fue, digamos, más simple o o menos complejo, donde las personas no tenían una gran capacidad creadora. Al ir al Museo del Oro, todas esas ideas se derrumban fabulosamente, quedan en el piso y uno se da cuenta que cada objeto está lleno de una maestría, lleno de información y lleno de conceptos complejísimos que muchos ni siquiera podemos entender nosotros. Entonces, eso es lo que yo no me perdería, imaginarme a esos hombres, mujeres, niños, adultos que estuvieron en ese momento increíble y creador. Y que todas esas historias forman parte de nuestra historia como latinoamericanos y como personas de este continente que tenemos que cuidar y valorar y respetar también cada una de esas historias. Ana María, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y conocer un poquito más la historia del maravilloso Museo del Oro. Gracias, Ana María. A ti, un gusto y siempre bienvenidos a mi país y por supuesto al Museo del Oro, y aquí nos vemos pronto. A todo el equipo del Museo del Oro y del Banco de la República, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y tener un poquito más detalle de la historia de este importante centro cultural de nuestra región. Recuerden visitar nuestra página web www.tuagendaonline.info y seguirnos a través de las redes sociales @tuagendaonline. Soy Sulber Marín y será hasta la próxima. Cuídense mucho.